Imagínate un artista decidido a romper con la rutina y tomar un respiro de la vida agitada de su ciudad. Su plan, alquilar una cabaña en lo más profundo del enigmático bosque. En teoría, suena como, podemos decir, la escapada perfecta, una oportunidad para la introspección y la relajación, un retiro de la cacofonía urbana, pero en el caso del usuario de Twitter, Tom Taylor, lo que comenzó como una búsqueda de tranquilidad se convirtió en una experiencia inquietante, en una auténtica pesadilla que desafió todos sus sentidos y su cordura. El mundo de la creación artística es un vasto, enigmático universo de historias y emociones, donde la imaginación de los artistas se entrelaza con la realidad de formas que desafían los límites de la percepción humana. En este vasto cosmos creativo, uno de los nombres que brilla con intensidad es el de Tom Taylor. Tom Taylor es un escritor de renombre en el mundo de la televisión y los cómics, con un talento que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su trabajo en Marvel's Dark Age es un claro ejemplo de su habilidad para tejer narrativas complejas y emocionantes que cautivan a los lectores y espectadores por igual. Pero lo que distingue a Tom como escritor es su capacidad para explorar las emociones humanas de manera profunda y auténtica. Sus historias no se limitan a la acción y la aventura, sino que también abrazan la complejidad de la experiencia humana, tejiendo tragedias y triunfos en las tramas que crea. Esta habilidad para tocar los corazones de los lectores y espectadores es lo que ha llevado a Taylor a ser elogiado y aclamado en el competitivo mundo de los cómics y la televisión. Él, como muchas celebridades, escritores y personas del mundo, utilizan Twitter con razones diversas. Tom Taylor ha utilizado su plataforma para compartir su pasión por su trabajo en cómics y televisión. Sus tweets revelan no solo su amor por el arte de contar historias, sino también su profundo compromiso con los personajes que da vida en sus obras. Sin embargo, todo esto cambió cuando a finales de marzo del año 2019 tomó la decisión de rentar una cabaña en el bosque para relajarse mientras trabajaba. El artista pronto se dio cuenta de que su escapada tranquila se había transformado en una experiencia de pesadilla. Cada paso en el bosque lo alejaba más de la realidad que conocía y lo sumía en un mundo en el que las reglas de lo sobrenatural parecían tomar el control. Cada noche las sombras cobraban vida y los susurros se intensificaban en una cacofonía de presencias invisibles. La cuenta de Twitter de este usuario se convirtió en una ventana a su terrorífica odisea y sus seguidores quedaron atrapados en un suspenso que parecía no tener fin. La pregunta persistente era si estas experiencias eran reales o eran meramente el producto de una mente perturbada por la soledad y el aislamiento en medio de una naturaleza salvaje. En lugar de los cantos de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles, el bosque reveló un lado oscuro y misterioso. Objetos misteriosos aparecían en su cabaña, luces parpadeantes inundaban la noche y susurros inexplicables lo acosaban en la oscuridad. Lo que comenzó como una escapada en busca de tranquilidad se convirtió en una historia de miedo que mantuvo a los internautas al borde de sus asientos, demostrando una vez más que la realidad puede superar la ficción cuando se trata de las extrañas y aterradoras experiencias de la vida real. El primer mensaje que publicaría este hombre sería: "Hey, de alguna manera logré reservar una cabaña de madera espeluznante para escribir intensamente durante unos días. Me he estado riendo de lo cliché de película de terror que es esta cabaña. Pero a las 5:30 de la mañana, de la nada, a pesar de que hubo mucho viento durante muchas horas, las campanas de viento justo comenzaron a sonar por primera vez desde el porche". Decidido entonces a abordar el asunto y poner fin al irritante tintineo, a punto de irse a la cama, no podía tolerar las campanas de viento que resonaban espontáneamente en medio de la noche. Salió al porche en calcetines pensando que podía alcanzarlas fácilmente. Justo cuando tomó las campanas de viento oxidadas de un gancho también oxidado, la puerta de la cabaña se cerró de golpe dentro de él. Un escalofrío total recorrió su espina dorsal mientras comprobaba frenéticamente si la puerta estaba cerrada con llave. Por suerte, no lo estaba, pero la tensión seguía en el aire. Entonces escuchó un ruido proveniente de los arbustos cercanos. No le dio mucha importancia al principio, considerando las extrañas criaturas que deambulaban por el lugar. Las zarigüeyas australianas habían estado correteando por el techo durante toda la noche y el entorno del monte podía jugar trucos visuales y a la vez auditivos.
Tom se esforzó por recuperar las campanas de viento de su lugar y escuchó el ruido una vez más. Ahora, a pesar de su inquietud, una risa nerviosa se apoderó de él. Decidió tomar su teléfono y capturar una imagen de la cabaña, como si estuviera en medio de una escena sacada directamente de una película de terror. Pero aquí la pregunta es, ¿qué podría salir mal? Posteriormente publicó una foto de cómo se veía fuera de la cabaña y justo después de tomar esta foto, Tom percibió un flash. Al principio checó si este flash de su teléfono estaba encendido y sí lo estaba, pero al apagarlo para tomar otra foto, algo parpadeó sobre él y no vino de su teléfono. Y ahí está el sonido de nuevo, pero esta vez es más pesado, como un paso y otro destello contra la pared de la cabaña. Con manos temblorosas, Tom sacó su teléfono del bolsillo, sintiendo una oleada de alivio al ver que la linterna estaba encendida. Utilizó la luz para iluminar su propio rostro, revelando una expresión de nerviosismo que se reflejaba en sus ojos. A pesar de la extraña serie de eventos que había experimentado en la cabaña, su ingenio seguía intacto y se preparó para tomar otra foto de la misteriosa morada en medio del bosque. Pero luego se dio cuenta que no fue él quien iluminó su cara, sino que era algo más. Sin duda, la linterna de su teléfono iluminaba algo más que su propio rostro, y la inquietante presencia en la oscuridad desencadenó una oleada de miedo en el corazón de Tom. Su mente comenzó a gritarle, advirtiéndole sobre la extraña situación en la que se encontraba. De esta manera, tratando de mantener la calma, se dijo a sí mismo que debía ser solo su propia imagen reflejada o un animal curioso, quizás no sea un canguro. Con valentía, giró para enfrentar la fuente del sonido, esperando descubrir una experiencia lógica detrás de todo. Pero lo que Tom vio en esa hora temprana de la mañana, para su sorpresa, en la penumbra del bosque, lo dejó sin aliento y congelado en su lugar. En medio de la oscuridad, alguien estaba ahí, parado, con una linterna en la cabeza que ocultaba su rostro. El misterioso intruso permanecía en silencio sin dar señales de sus intenciones. El pánico, en cambio, se apoderaba de Tom y en un instante su instinto de supervivencia lo impulsó a correr. Tropezó con sus propios calcetines mientras se apresuraba de regreso al porche, pateando las campanas de viento en su camino. La puerta se cerró de golpe detrás de él y Tom la aseguró con llave, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Después de una serie de tweets que narraban su experiencia aterradora, Tom intentó calmar sus temores racionales, considerando que podría haber sido un corredor matutino curioso o quizás alguien simplemente intrigado por la presencia de un individuo en calcetines tomando fotos con flash de una cabaña en medio de la nada. Sin embargo, a pesar de sus intentos de racionalizar la situación, Tom tenía un presentimiento persistente y, como para respaldar su testimonio, compartió la inquietante foto que había tomado accidentalmente en medio del pánico, proporcionando una evidencia visual de su extraña y misteriosa experiencia en la cabaña del bosque. Se trataba de una foto borrosa. Luego de esto, la situación en la cabaña del bosque de Tom Taylor tomó un giro aún más aterrador. En una actualización desesperada, compartió con sus seguidores que las campanas de viento, que él sabía con certeza que ya no colgaban, volvieron a sonar misteriosamente. La evidencia de lo inexplicable lo dejó completamente desconcertado. El miedo que lo había estado acosando durante la noche se intensificó aún más cuando, acostado en la cama, la puerta del dormitorio se abrió de repente con un estrépito escalofriante. La certeza de que algo estaba terriblemente mal se apoderó de él y su experiencia se convirtió en una pesadilla en la que la línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanecía. La ansiedad y el miedo se apoderaron de su relato, manteniendo a sus seguidores en vilo mientras enfrentaba lo desconocido en medio de la oscuridad del bosque. Entonces, en un giro de acontecimientos, se dio cuenta que la perilla de la puerta estaba rota, quedando así con un sentimiento irremediable de inseguridad. Me doy cuenta que han pasado 8 horas, solo quería que todos supieran que estoy bien. La historia no terminó ahí, pero la batería de mi teléfono sí, y el cargador estaba en mi auto afuera, así que, ya sabes, es físicamente imposible de recuperar. La angustia y la incertidumbre envolvían a Tom Taylor mientras su teléfono se apagaba, dejándolo en la oscuridad y el silencio que ahora parecía más ominoso que nunca. Antes de esto, hablaba con su esposa tratando de tranquilizarla, asegurándole que estaba seguro de que estaría bien, aunque su voz revelaba claramente su preocupación.
Luego, en un intento por documentar lo que estaba ocurriendo, Tom tomó un video del techo del dormitorio en el que yacía. La grabación capturó el sonido inquietante que provenía del techo, un sonido que solo podía describirse como escalofriante y fuera de lo común, aún más sabiendo que se encontraba totalmente solo en el bosque. Los momentos finales del video registraron cómo su teléfono se apagaba abruptamente, sumiéndolo en la oscuridad completa y dejando a sus seguidores con la incómoda incertidumbre de lo que estaba sucediendo en esa cabaña perdida en medio del bosque. El relato de Tom Taylor se había convertido en un relato de terror en tiempo real y sus seguidores esperaban ansiosos cualquier actualización que pudiera arrojar luz sobre los eventos misteriosos y aterradores que estaba viviendo en su solitario retiro en la cabaña del bosque. Tom yacía en su cama observando el techo con una mezcla de miedo y agotamiento. El techo, que había sido el epicentro de ruidos inquietantes durante toda la noche, parecía marcar una cuenta regresiva hacia lo desconocido. En ese momento, las campanas de viento en el suelo del porche resonaron, seguidas de la carrera apresurada de algo grande sobre el techo. Tom trató de convencerse de que solo era una zarigüeya grande, no una criatura totalmente macabra, algo infernal. Finalmente, agotado por el terror que había experimentado durante horas, cerró los ojos en un intento de encontrar algo de paz en medio de la tormenta que se había desatado a su alrededor. Pero de pronto fue despertado por un estruendoso golpe. Se encontró de pie en medio de la habitación sin recordar haberse levantado de la cama. El corazón de Tom latía con fuerza mientras alguien golpeaba la puerta principal de la cabaña de manera insistente. Se quedó inmóvil, en ropa interior, ignorando el sonido continuo del techo y tratando de controlar su respiración para no hacer ningún ruido. Se sentía como un ninja petrificado en medio de la oscuridad. Pero los golpes continuaron y Tom, sin tomar ninguna medida sensata como ponerse pantalones, avanzó lentamente hacia la puerta principal. Observó una sombra imponente a través de las persianas venecianas. Alguien muy grande estaba parado en el porche de su solitaria cabaña en medio del bosque, en medio de la nada. Los ataques persistieron mientras Tom, con su mente todavía confusa por la noche de terror, exclamó ¿qué? Sorprendentemente, los golpes cesaron y la figura en el porche se movió y gritó ¡paquete! Tom se encontraba en una situación sin precedentes. Después de la noche que había tenido, no estaba dispuesto a abrir la puerta a un extraño que entregaba un paquete en medio de la nada. Además, estaba en ropa interior, como ya te decía, y había cerrado la puerta de manera frenética durante la noche sin tener idea de dónde estaban las llaves. El extraño insistió, ¿puedes firmar? Tom, después de una pausa incómoda, respondió definitivamente un no. La tensión en el aire en todo esto era palpable y Tom finalmente gritó con determinación, déjalo, amigo. El desconocido respondió, realmente no puedo, y la situación se volvió aún más tensa. Tom exigió una vez más, solo déjalo. Y entonces, en medio de ese momento de alta tensión, Tom se encontró en un dilema. Se trataba de la supervivencia de su corazón aún latente o de su alma atrapada en una pesadilla interminable. La incertidumbre y el misterio lo envolvían y la respuesta a esa pregunta parecía escurrirse entre los rincones oscuros de la cabaña en medio del bosque. Pero, por mientras, sus lectores le pedían que abriera ese misterioso paquete. Tom, por otra parte, y mientras tanto respondía a sus lectores, les dijo a las personas que señalaron lo que parece una persona parada en la ventana de la cabaña en la foto que tomó la noche anterior. Ustedes no están ayudando, fue lo que les dijo. Así que Taylor, impulsado por la inquietud y la necesidad de desentrañar el misterio que rodeaba su aislada cabaña en el bosque, se aventuró a explorar las otras habitaciones de aquel lugar en el que había vivido una noche llena de misterio y terror. Dentro de la cabaña, descubrió una pequeña silla frente a un televisor antiguo que carecía de recepción. La escena era extraña y sí, también siniestra, añadiendo un nuevo nivel de misterio a su experiencia. Mientras examinaba la habitación, los sonidos inquietantes que provenían del techo lo impulsaron a intentar capturar un video que registrara los pasos que había escuchado anteriormente. Pensó en usar una pequeña silla que había encontrado en la casa, pero la encontró en un lugar donde no recordaba haberla puesto, frente al televisor antiguo. Entonces tomó un video del paquete frente al televisor y en los últimos segundos de este se escuchó un grito. «Hey, perdón por el ruido fuerte, me aplasté el dedo del pie con la silla pequeña, estoy en cama ahora, quiero ir a dormir». Esto fue lo que explicó Tom con referencia a ese grito.
Pero aparte añadió lo siguiente: hay algo en el tejado, suena más grande que cualquier otra cosa que haya escuchado en el techo hasta ahora. Esto lo revelaba un video con los sonidos desconocidos de lo que paseaba por el techo de esta cabaña. Luego, ya después de esto, Tom Taylor regresó a las redes sociales aliviando las preocupaciones de aquellos que temían por su seguridad. Confirmó que estaba bien y que había pasado el día escribiendo aislado en su cabaña en medio del bosque. Sin embargo, algo nuevo había surgido en su experiencia, algo que lo hacía cuestionar si la cabaña misma estaba tratando de comunicarse con él de manera cada vez más evidente. Tom con esto compartió que en su habitación había 2 mesitas de noche y lo que encontró en una de ellas era tan descarado que casi no sentía la necesidad de compartirlo. La cabaña, al parecer, estaba haciendo un esfuerzo adicional para llamar su atención si había un libro llamado Esta cabaña está embrujada. El relato de Tom Taylor sobre su estancia en la cabaña del bosque seguía intrigando y perturbando a sus seguidores, quienes aguardaban ansiosos nuevas actualizaciones y detalles sobre los eventos inexplicables que continuaban ocurriendo en ese lugar apartado de la civilización. Por otra parte, las campanas de viento, que habían sido una fuente constante de misterio en la experiencia de Tom Taylor en la cabaña del bosque, volvieron a sonar, a pesar de la ausencia del viento y de que ya no estaban colocadas afuera. Sorprendentemente, Tom había traído las campanas consigo y las había colocado junto con un paquete en una antigua casa de muñecas de madera en la cabaña. El enigma de la cabaña del bosque y las experiencias inusuales de Tom Taylor continuaban manteniendo a sus seguidores en vilo y generando aún más preguntas sobre lo que realmente estaba ocurriendo en ese aislado rincón de la naturaleza. Legítimamente hay algo intentando bajar por la chimenea, fue lo que escribió Tom en un tweet, donde subió un video de aquello que se escuchaba en esta. Posteriormente publicó avisando que alguien estaba ahí, y esto fue lo que dijo: alguien está parado en el porche y él ha dejado la puerta abierta. Bueno, es hora de enfrentar lo que sea esto ahora. Tom con esto ofreció después una actualización a sus seguidores, compartiendo un encuentro inquietante con un individuo que afirmaba estar ahí para reparar la línea telefónica en la cabaña del bosque. Sin embargo, lo que hacía que esta situación fuera aún más extraña era que Tom sabía con certeza que no había ninguna línea telefónica en ese lugar remoto. También explicó al hombre que estaba ocupado trabajando, me refiero a Tom, y que no tenía mucho tiempo disponible. Sin embargo, este sujeto insistió en que debía ingresar de inmediato, argumentando que no había forma de que enviaran a alguien más en el futuro para realizar la supuesta reparación. Este nuevo desarrollo entonces añadía otro nivel de misterio a la situación de Tom en la cabaña del bosque. La presencia del hombre y su insistencia en acceder a la cabaña planteaban interrogantes sobre quién era realmente y cuáles eran sus verdaderas intenciones en ese lugar apartado. Por otra parte, los seguidores de Tom seguían intrigados y preocupados obviamente por su seguridad mientras esperaban más detalles sobre este inusual encuentro. Tom Taylor luego tomó la decisión de permitir que el hombre misterioso ingresara a la cabaña, a pesar de su certeza de que no había línea telefónica en ese lugar remoto. Una vez dentro, el sujeto no mostró interés en la inexistente línea telefónica, sino que se dirigió directamente al viejo televisor CRT en la habitación de los niños, donde había una pequeña silla en un rincón. Tom, en un intento por documentar la situación, tomó una foto, pero se dio cuenta de que su teléfono no estaba en modo silencio. El sonido de la toma de la foto fue extremadamente alto, lo que añadió un nuevo elemento de tensión a la ya extraña y misteriosa experiencia. La presencia del hombre, por otra parte, y su interés aparentemente centrado en el televisor y la habitación de los niños solo profundizaban el enigma que rodeaba la cabaña en el bosque. Los seguidores de Tom seguían ansiosos por obtener más detalles sobre la identidad y las intenciones de este individuo misterioso, así como sobre lo que realmente estaba sucediendo en ese lugar apartado. Posteriormente publicó un video del jardín de la cabaña donde había unos columpios moviéndose de un lado a otro, sin embargo no estaba soplando el viento. Compartió también una nueva observación inquietante con sus seguidores. A pesar de que la noche parecía ser la más tranquila desde que llegó a la cabaña en el bosque, volvía a escuchar las campanas de viento. Sin embargo, lo que hacía que esta situación fuera aún más desconcertante era el hecho de que, al salir al porche, ya no las escuchaba, pero al regresar al interior de la cabaña, volvían a hacerse presentes. Tom con esto comenzó a formular una teoría intrigante sobre el origen de las campanas de viento. Estaba casi seguro de que las campanadas provenían de debajo de la casa.
Esta nueva revelación lo llevó a considerar la posibilidad de realizar una investigación más exhaustiva más adelante. El enigma de las campanas de viento y los eventos inexplicables en la cabaña en medio del bosque continuaban profundizándose y Tom estaba decidido a descubrir la fuente de esos misteriosos sonidos que lo habían mantenido en vilo durante su estancia en ese lugar apartado. Sus seguidores también aguardaban otra vez ansiosos cualquier actualización sobre sus investigaciones subterráneas. Luego, un video del techo de la cabaña asustaba especialmente a Tom. El sonido era tan fuerte que hasta parecía una bola de bolos cayéndose. Con determinación entonces mezclada con un palpable nerviosismo, Taylor se preparó para investigar el misterio que yacía debajo del suelo de la cabaña. Las campanadas que resonaban desde ese lugar habían capturado su curiosidad y a la vez preocupación, y ahora estaba decidido a descubrir la fuente de estos enigmáticos sonidos. Con cada paso hacia lo desconocido, la tensión en la cabaña aumentaba. Los seguidores de Tom seguían al borde de sus asientos, esperando ansiosos las próximas actualizaciones sobre lo que descubriría en su búsqueda debajo del suelo. Luego, Tom Taylor anunció que su estancia en la misteriosa cabaña de madera acogedora y relajante estaba llegando a su fin, con la última noche a la vista. Luego, con un aire de decisión y posiblemente con la esperanza de arrojar luz sobre el enigma que rodeaba su experiencia, Tom reveló que había decidido abrir el misterioso paquete que había llegado a la cabaña, que ya te había platicado. La intriga y el suspenso aumentaron mientras sus seguidores aguardaban ansiosos para descubrir el contenido del paquete y cómo podría estar relacionado con los eventos extraños que habían estado ocurriendo en ese lugar. La incertidumbre sobre lo que encontraría en el interior del paquete agregaba un elemento adicional de tensión a la narrativa en curso de Tom en la cabaña en medio del bosque. La intriga y el misterio parecían haber alcanzado en este punto su máximo en la cabaña del bosque de Tom Taylor, mientras se acercaba a su última noche ahí. Por otra parte, una obra de arte en la pared de la cabaña, que originalmente representaba un árbol, había comenzado a revelar detalles que le hicieron cuestionar su percepción. De repente, notó la figura de una chica con un vestido, aparentemente tendida en una rama de árbol y de espaldas a ellos, con la cabeza asomando. La percepción de esta imagen desconcertante agregó un nuevo nivel de extrañeza a su experiencia. El desconcierto continuó cuando Tom notó que su batería estaba nuevamente al 1%, a pesar de haberla cargado anteriormente. Decidió salir en busca de su cargador de automóvil para asegurarse de que la batería estuviera lista para cuando abriera el misterioso paquete más tarde. Sin embargo, al regresar a la cabaña desde su auto, escuchó un extraño sonido que parecía ser viento proveniente del armario de su habitación. La sensación de que la cabaña estaba consciente de que era su última noche y que estaba intensificando su extraño comportamiento se apoderaba de Tom. El sonido se detuvo abruptamente, al final dejándolo aún más perplejo y preocupado. La narrativa de Tom Taylor en su cabaña del bosque estaba lleno de elementos desconcertantes y sus seguidores continuaban intrigados y preocupados por su bienestar mientras esperaban ansiosos descubrir lo que sucedería en su última noche en ese lugar aislado. Tom, después de mucha anticipación, finalmente se decidió a abrir el misterioso paquete que había estado esperando con curiosidad. Con cuidado, desgarró el paquete de embalaje y reveló su contenido, una caja que albergaba una carta, cuidadosamente doblada con letras escritas a mano. La carta llevaba consigo una emotiva nota. Gracias por reservar esta cabaña. Ya no la usamos, pero está llena de recuerdos especiales, especialmente para nuestra hija. Si la ves, por favor, entrega esto. Intrigado, Tom abrió la caja que acompañaba la carta. En su interior encontró un adorable oso de peluche de color café. Sus ojos de botón parecían contener historias y secretos de un tiempo pasado. Aquí la pregunta era, ¿qué significaría este oso y qué clase de recuerdos guardaba para la misteriosa hija? Tom sabía que había más por descubrir y que esta cabaña tenía historias que contar.
Luego, Tom comenzó a subir videos de sus intentos para huir de este lugar en su coche. Sin embargo, aunque logró salir de ahí, los problemas lo seguían y decidió regresar con la simple misión de dejar el oso de peluche en la cabaña. Para las personas que seguían su historia, era obvio que se trataba del espíritu de una niña. Para él, no quedaba otra que actuar para el bien de estas docentes. En una serie de videos llenos de misterio y sobre todo del estrés que sufría Tom por esta situación, se veía su camino para cumplir su misión. Entró a la cabaña y encontró al peluche frente al televisor antiguo. Decidió, por su bien y tranquilidad, dejarlo en el columpio que se movía sin parar. La historia de Tom Taylor permanece envuelta en misterio. ¿Era el oso de peluche un lazo con el espíritu de una niña fallecida que alguna vez habitó la cabaña? ¿O tal vez representaba a un ente que aún residía en ese lugar? ¿O posiblemente la cabaña escondía secretos oscuros que habían afectado la cordura de quienes habían estado ahí? La verdad detrás de esta misteriosa entrega permanece sin resolver, dejando a Tom con más preguntas que respuestas. Lo que sí es seguro es que la experiencia lo dejó con una sensación de intriga y tal vez un poco de inquietud. Con todo sin resolver, Tom finalmente decidió regresar a su hogar, dejando la carta y el oso de peluche en aquella misteriosa cabaña en medio del bosque, pero sin certeza alguna sobre lo que había descubierto aquella noche tenebrosa o aquellas noches. Si te gustó este video y quieres ver algo parecido, checa en mi canal, hay el caso de Greg, que también es de un hilo de Twitter. Si te gustó este, seguramente te va a gustar aquel, y acuérdate que estamos en el mes de octubre y voy a estar haciendo videos de este tipo de temáticas. Déjame aquí abajo tus comentarios si te gusta o no. Por ti cruzo los límites de mi timidez. Te quisiera buscar, pero solo si quieres. Y nos escapamos una noche como aquella.